Bienvenidos de nuevo a nuestro canal donde compartimos actualizaciones y relatos poco conocidos sobre Catherine, princesa de Gales y el entorno de la familia real. Hoy traemos una información que ha generado una fuerte conmoción: el veredicto inesperado del rey Carlos frente a la crisis financiera de Harry, agravada por unos costes legales que se han disparado de forma alarmante. Una fuente con conocimiento directo de la situación asegura que el monarca ha planteado a su hijo distanciado un ultimátum final duro y sin margen para interpretaciones. Según personas cercanas al palacio, para que el príncipe Harry evite un colapso económico total, no solo tendría que divorciarse de Meghan Markle, sino también ceder la tutela de sus hijos a la corona. Se trata de un relato íntimo y extremo: un príncipe al límite, un padre enfrentado a una decisión impensable y un desenlace de alto riesgo que podría sacudir a la casa de Windsor de manera irreversible. El ultimátum del rey se entiende mejor al observar el trasfondo de la ruina financiera que amenaza a Harry y el ajuste de cuentas final de la monarquía. No fue en las colinas soleadas de Montecito donde el duque de Sussex sintió las primeras sacudidas de este terremoto personal, sino en la sobriedad fría de un tribunal londinense entre paredes de madera y un ambiente solemne. Su prolongada y amarga batalla contra la prensa británica ha dejado de ser solo una cuestión de principios para convertirse en una lucha por su supervivencia económica librada en el Alto Tribunal de Justicia. En una macrodemanda contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, Mail on Sunday, Harry comparece junto a otros 6 demandantes de alto perfil, entre ellos Sir Elton John, en un litigio complejo. Acusan al grupo editorial de décadas de recopilación ilegal de información y de una campaña sistemática de invasión de la privacidad que aseguran les causó daños incalculables. Sin embargo, el precio de buscar esa justicia se ha vuelto desorbitado. Los documentos presentados ante el tribunal estiman los costes legales en una cifra estremecedora: más de $50 millones. Se trata de un monto que incluso jueces de alto rango han considerado muy superior a lo que sería razonable o proporcional. La ironía es amarga para alguien como el príncipe Harry, que ha construido su identidad posreal denunciando los excesos y abusos de poder. Los demandantes, incluido el duque, cuentan con pólizas de seguro conjuntas para cubrir los gastos de la parte contraria, pero según las informaciones disponibles, esas coberturas no superarían los $20 millones. Las cuentas son claras y a la vez implacables. Si el fallo no les es favorable, podrían enfrentarse a un déficit cercano a los $30 millones que tendrían que asumir personalmente. Para Harry, un golpe así sería insostenible. A diferencia de Sir Elton John, una superestrella global que ha acumulado su fortuna durante más de medio siglo, una carga personal de 10, 12 o incluso 15 millones no supondría para él una simple dificultad, sino algo cercano a la aniquilación financiera. Sería en términos prácticos el final de su autonomía. Esta apuesta legal de altísimo riesgo, nacida de un resentimiento profundo y para él justificado hacia unos medios a los que responsabiliza de la muerte de su madre, amenaza ahora con arruinarlo, destruir la vida que intentó construir en Estados Unidos y devolverlo a una dependencia casi total de la misma institución de la que quiso escapar. Montecito, concebido como el núcleo de un imperio mediático y económico propio, aparece hoy como un proyecto que se resquebraja. La batalla judicial no lega en un vacío, sino como un huracán que golpea una costa ya erosionada. El gran entramado financiero que Harry y Meghan sonaron levantar en Estados Unidos, junto con una marca global capaz de sostener su independencia, sencillamente no se ha materializado, dejando al descubierto la fragilidad de un plan que ahora se enfrenta a su prueba más dura. Los cimientos que durante un tiempo parecían firmes y seguros hoy se deshacen como arena entre los dedos. En su momento, los acuerdos millonarios con gigantes como Netflix y Spotify fueron presentados como una declaración de independencia, la prueba de que la marca Sussex podía prosperar más allá de los muros del palacio. Sin embargo, con el paso del tiempo, los ingresos han ido menguando y las fuentes de contenido se han vuelto cada vez más escasas. De acuerdo con voces del sector mediático, el contrato estrella con Netflix no fue renovado en los términos originales y terminó transformándose en un acuerdo de First Look, una modalidad mucho menos lucrativa en la que la empresa paga solo unos cuantos millones a cambio del derecho preferente a escuchar propuestas y rechazarlas si no resultan atractivas. Tras el lanzamiento de la muy cuestionada serie documental Harry y Meghan y la publicación de Spare, la autobiografía del duque de Sussex, analistas de la industria sostienen que la pareja ya ha utilizado sus recursos narrativos más poderosos.
La audiencia y por extensión las plataformas de streaming tienen un límite para procesar el descontento y es posible que el público considere que los Sussex ya han agotado esa carta. Los proyectos personales de Meghan tampoco han cuajado. La anunciada creación de una marca de estilo de vida destinada a competir con Goop, el imperio de Gwyneth Paltrow basado en el gusto curado y el bienestar californiano, quedó reducida a una tienda efímera y a rumores poco claros sobre mermeladas artesanales y galetas para perros. El gran conglomerado industrial que se prometía desde Montecito sigue siendo en esencia solo un boceto. Al mismo tiempo, el valor de Harry en el circuito de conferencias corporativas, que en su día fue una fuente constante de ingresos, se ha ido debilitando. Organizadores potenciales han perdido interés debido a su tono cada vez más político, en especial por sus comentarios críticos sobre la política estadounidense y figuras como Donald Trump. Las empresas no pagan a un príncipe extranjero para recibir lecciones de democracia, sino para escuchar mensajes inspiradores envueltos en carisma y brillo. Especialistas en asuntos reales y gestión de marca coinciden en que los Sussex arrastran una confusión fundamental sobre su propio valor. Su atractivo siempre estuvo ligado a la cercanía con la monarquía, un aura que han ido erosionando sistemáticamente con cada entrevista y cada acusación pública. En su intento por vender la plata familiar han descubierto que el cofre está casi vacío. Esta realidad económica choca frontalmente con un estilo de vida extremadamente costoso. La mansión de Montecito, famosa por sus 16 baños, está sujeta a una hipoteca considerable. Pese a su discurso populista, ambos viven como miembros de una élite y consideran imprescindible ofrecer a Archie y Lilibet una educación privada. A ello se suma un dispositivo de seguridad permanente y oneroso que ya no corre a cargo del contribuyente británico, además de gastos propios de la realeza de primera línea, jardineros, personal doméstico y vuelos privados. Mientras tanto, los ingresos empiezan a parecerse más a los de una celebridad de telerrealidad en declive que a los de una marca global consolidada. La jaula dorada que construyeron se ha vuelto imposible de abandonar y las facturas están a punto de vencer. ¿Y entonces quién es el padre en última instancia, según un testimonio interno tan sorprendente como revelador en medio de una crisis financiera inminente y de un estancamiento profesional evidente? El príncipe Harry lanzó un desesperado pedido de ayuda. En ese contexto decidió recurrir a su padre, el rey Carlos III, no solo como progenitor sino como el administrador final del patrimonio familiar. Lo que buscaba era un salvavidas, una forma de hacer frente a las descomunales facturas legales que amenazaban con devorarlo. No pedía un simple rescate económico, pero la respuesta que recibió no fue la de un padre comprensivo, sino la de un monarca inflexible. De acuerdo con la fuente, las condiciones impuestas por el rey no solo fueron impactantes sino absolutas en su dureza. El precio de alcanzar una supuesta salvación financiera sería paradójicamente mucho más alto que cualquier cifra económica. La ayuda ofrecida por Carlos no estaría ligada al dinero en sí, sino condicionada a dos exigencias enormes y capaces de cambiar una vida por completo. La primera, Harry tendría que divorciarse de Meghan Markle. La segunda, debería llevar a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, de regreso al Reino Unido para que fueran criados dentro de la familia real lejos de su madre. Este presunto ultimátum se percibe como una medida de dureza extrema, una jugada estratégica orientada a la autopreservación institucional presentada bajo la apariencia de una negociación familiar. Sin embargo, sigue siendo una negociación doméstica en su esencia, una que obliga a Harry a elegir entre la mujer por la que cruzó el mundo y un linaje del que jamás podrá desprenderse del todo. Aceptar significaría reconocer un fracaso absoluto, renunciar a su matrimonio y a su sueño americano a cambio de la estabilidad financiera de la empresa monárquica. Rechazarlo implicaría quedar abandonado ante el colapso económico, expulsado no solo de las obligaciones familiares sino también de toda su protección. La crudeza de esta disyuntiva ha dejado atónitos a constitucionalistas y observadores de la realeza. No existe un precedente contemporáneo de una exigencia tan explícita, aunque históricamente el monarca británico ha ejercido un control casi exclusivo sobre los miembros más jóvenes de la familia real. La situación evoca un pasado casi feudal donde la lealtad era absoluta y la rebelión se castigaba con el destierro. Para el rey Carlos esto no es simplemente un conflicto doméstico, es un asunto de Estado. Desde su perspectiva, la campaña pública sostenida por los Sussex contra la monarquía ha causado un daño profundo y duradero a la institución.
Meghan no es vista únicamente como una nuera difícil sino como un factor desestabilizador, una amenaza existencial para la integridad y continuidad de la corona. Carlos, formado durante toda una vida en el deber, no observa esta crisis desde un ángulo emocional sino institucional. Archie y Lilibet no son solo sus nietos, son un príncipe y una princesa del Reino Unido sexto y séptimo en la línea de sucesión y su identidad y educación se consideran asuntos de relevancia constitucional. Aún así, el impacto psicológico de una decisión de este calibre sobre Harry resulta casi imposible de dimensionar. Él lo dejó todo por Meghan, su familia, su hogar, sus títulos militares y su país. La renuncia más dolorosa fue precisamente por su núcleo familiar. Durante los últimos 6 años ha construido toda su identidad en torno a esa unión concebida como una historia compartida de huida y supervivencia. Romper ahora con su esposa supondría traicionar la imagen que tiene de sí mismo como marido leal y padre protector, una herida emocional profunda y devastadora. No obstante, la alternativa es observar cómo la vida que edificó para su familia se desmorona enfrentando un futuro marcado por la inestabilidad financiera y una creciente irrelevancia pública. El destino de sus hijos queda atrapado en este dilema sin salida. Aceptar las condiciones implicaría separarlos de su madre y criarlos en el mismo entorno del que él huyó desesperadamente, un ambiente que ha descrito en repetidas ocasiones como dañino y tóxico. Pero regresar al Reino Unido también garantizaría a los niños un lugar definido y un porvenir dentro de la línea sucesoria. Difícilmente podría imaginarse un pacto más cruel, un acuerdo faustico en el que la brecha entre las opciones resulta prácticamente infranqueable. La postura inflexible del príncipe William, heredero directo al trono, parece ser un factor clave en la dureza del enfoque adoptado por el rey. La relación entre los hermanos, que en otro tiempo fue un pilar de la imagen moderna de la monarquía, se ha transformado en un desastre absoluto. Fuentes cercanas al palacio aseguran que el vínculo no solo está roto sino completamente aniquilado. Quienes conocen el entorno familiar afirman que la ya célebre frase de que William detesta a su hermano no es una exageración sino una expresión literal de su sentir. Para William el conflicto no es solo personal sino también constitucional. Como futuro rey, su deber innegociable es proteger la corona. Las acciones de Harry, especialmente las acusaciones de racismo y negligencia dirigidas contra la familia y la institución, no se interpretan como un pedido de auxilio sino como un acto de traición. Guillermo observó cómo su hermano y su cuñada se sentaban frente a Oprah Winfrey y desde su punto de vista lanzaban un auténtico torpedo contra la monarquía, una institución a la que ha dedicado toda su vida y que algún día le tocará dirigir. En su mirada, Harry no aparece como una víctima arrastrada por las circunstancias, sino como un participante consciente en un ataque directo a su abuela, la reina Isabel II, durante los últimos años de su reinado y ahora como un riesgo real para la estabilidad del gobierno de su propio padre. La conocida dinámica del heredero y el repuesto que el propio Harry analizó con tanta inquietud en su autobiografía se está desplegando en lo que muchos consideran su acto final más trágico. El príncipe menor reflexionó sobre ello con pesar. Guillermo nació con un destino y ha trazado un camino de deber que exige sacrificios personales constantes y una adhesión inflexible a las normas. Harry, pese a gozar de mayor libertad, creció con un propósito más difuso y en su intento de forjar una identidad propia acabó chocando de frente con la estructura inamovible que su hermano representa. La muerte de su madre Diana, princesa de Gales, fue durante años el lazo que los unió frente al mundo. Hoy ese mismo recuerdo funciona como el prisma a través del cual se revelan las diferencias irreconciliables entre ambos. Harry está convencido de que honra el legado materno al enfrentarse a la prensa y alejarse del palacio, creyendo que así protege a su propia familia de las fuerzas que a su juicio destruyeron a Diana. Guillermo, en cambio, interpreta las confesiones públicas y la inestabilidad emocional de su hermano como una traición al estoicismo y la discreción que su madre trató de preservar, además de un acto imprudente que pone en peligro a la monarquía de la que él también formó parte. Ambos miran los mismos hechos históricos pero extraen lecciones opuestas. Analistas de la realeza coinciden en que ya no existe un terreno común sobre el cual puedan reencontrarse. Esta fractura familiar ofrece al rey una cobertura política crucial. Carlos no aparece como un padre aislado y vengativo porque el heredero al trono respalda plenamente una postura firme. De este modo se proyecta la imagen de un monarca que actúa en sintonía con su sucesor para salvaguardar el futuro de la institución y protegerla de amenazas internas. Los dos miembros más importantes de la familia real han transmitido un mensaje claro y uniforme: la era de las concesiones ha terminado.
El camino hacia cualquier reconciliación no pasa por el diálogo sino por la rendición y las condiciones de esa rendición no están abiertas a negociación. En este tablero de ajedrez de alto riesgo la jugada final puede provenir de la pieza más inesperada y potencialmente más destructiva. Meghan Markle conserva un margen de maniobra que muchos consideran decisivo. En debates recientes como los surgidos a partir del programa de Mark Dolan se ha señalado que su verdadero poder financiero no reside en Harry sino en lo que ocurra después de Harry. Cada vez más observadores reales creen que esta lectura no solo es plausible sino probable. Desde esta perspectiva, un divorcio no necesariamente simbolizaría un fracaso sino una forma de liberación y el momento en que ella alcanzaría su mayor capacidad de influencia. Si el matrimonio llegara a su fin ya sea por la aceptación de Harry de las condiciones impuestas por su padre o por la propia desintegración interna de la relación, Meghan emergería como una mujer soltera con una historia única, una narrativa de enorme valor comercial y mediático. Esto sería así con independencia de las razones que condujeran a la ruptura del matrimonio. En la reconstrucción que hace la fuente ella tendría margen para negociar un acuerdo que no solo garantizara su estabilidad económica sino que además arrastrara a la familia real a prolongadas y embarazosas batallas judiciales. Para ello contaría con el apoyo de un abogado de divorcios de gran prestigio en California, identificado como Sheldon Weinbaum. A lo largo del proceso, la mera posibilidad de revelar nuevos secretos de la realeza funcionaría como una poderosa herramienta de presión y negociación en cada fase del litigio. Sin embargo, el verdadero golpe de fortuna no llegaría de inmediato sino más adelante. Un libro confesional untelal con un título provisional del estilo de Mi historia podría asegurar un anticipo que incluso superara al de Harry. Sería su relato sin filtros ni ataduras residuales al matrimonio o a la corona. Su versión definitiva de los hechos, una obra firmada por una Meghan divorciada sin nada que perder, tendría un impacto devastador sobre la imagen de la monarquía si el público ya consideró dañinas la entrevista con Oprah Winfrey. En ese escenario ella podría detallar el colapso de su relación, las presiones internas del palacio y su propia lectura de los acontecimientos que desembocaron en la salida. Cada conversación privada, cada desaire percibido y cada secreto podría transformarse en la base de una serie documental de varios episodios y en un superventas internacional. Asegura esa historia exigiría una inversión multimillonaria por parte de cualquier plataforma de streaming incluida Netflix. Este desenlace imaginado reinterpreta toda la historia desde un ángulo distinto. Mientras Harry lucha por conservar su seguridad financiera, se sugiere que Meghan podría estar preparando su propia reinvención. Liberada de las restricciones impuestas por la marca Sussex, tendría la posibilidad de forjar una nueva identidad como superviviente, filántropa y defensora enérgica de las mujeres, respaldada por los secretos de la Casa de Windsor. Paradójicamente, la misma familia que ella sintió que la abandonó acabaría convirtiéndose en su activo económico más valioso. Aunque esta visión resulte sombría, expertos en comunicación estratégica la consideran plausible e incluso probable. Al mismo tiempo, no se descarta que el ultimátum del rey a Harry sea un intento desesperado y de alto riesgo para neutralizar la amenaza que supondría una Meghan desatada antes de que estalle por completo. Esa amenaza, descrita como una bomba de relojería, pone en jaque a la familia real. La Casa de Windsor se encuentra, según se dice, al borde del abismo tras un ultimátum que ha convertido una disputa familiar en un conflicto de alcance constitucional. La estrategia es dura pero deliberada: cauterizar una herida que ha minado la legitimidad de la monarquía durante años. Con el fin de quebrar definitivamente la crisis que rodea a los Sussex, Carlos presiona a Harry para que elija entre su familia de origen y su esposa. Si acepta, el hijo pródigo regresará al redil aunque lo haya quebrado y disminuido. De materializarse este escenario, la monarquía habría reafirmado su autoridad, contenido la amenaza y asegurado la protección de la siguiente generación en la línea de sucesión. Sin embargo, si decide no colaborar, quedará completamente apartado del sistema y se verá obligado a enfrentarse en solitario a sus problemas financieros. Su único rasgo distintivo seguirá siendo el título de príncipe, una medida extrema, dura pero considerada necesaria para la supervivencia. Desde esta perspectiva, la monarquía habría optado por amputar un miembro para salvar el cuerpo entero. Es una decisión de supervivencia, que ocurra lo que ocurra después, de dejar cicatrices visibles durante generaciones. La historia de Harry y Meghan, que comenzó como un romance sacado de un cuento de hadas, se ha transformado con el tiempo en un relato oscuro sobre familia, deberes y dinero.
Lo que una vez fue una unión basada en el amor ahora se percibe como una lucha cargada de responsabilidades, presiones económicas y conflictos irreconciliables. En este punto el destino de una de las instituciones más antiguas del mundo pende de un hilo a la espera de que un solo hombre tome una decisión que le resulta profundamente dolorosa. Hay un príncipe atrapado entre dos futuros imposibles, ninguno de los cuales ofrece una salida sin pérdidas. Y hay un rey obligado a escoger entre su deber como monarca y su papel como padre. De esa elección depende no solo el futuro personal de su hijo, sino también el rumbo de una institución histórica cuya estabilidad ha definido siglos de tradición. El mundo observa con atención sin saber si está presenciando simplemente el cierre de un capítulo o el comienzo del final de la propia Casa de Windsor. Gracias por acompañarnos hasta el final. Los invitamos a compartir su opinión y por ahora nos despedimos. Por ahora nos despedimos. Por ahora nos despedimos.